Hay poemas que, bueno, se quedan en los libros del colegio. Y luego hay otros que se convierten en el alma de toda una nación. Hoy vamos a ver precisamente eso, cómo un poema sobre un gaucho, un fugitivo del siglo XIX, acabó definiendo la identidad de Argentina. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. Ojo a estas palabras, ¿eh? Es el propio Martín Fierro quien nos dice qué es lo que más le importa en el mundo. Es la voz del gaucho, un hombre de la pampa. Y lo que más anhela por encima de todo es la libertad. Entonces, si lo que más quería era ser libre, ¿por qué se le acabó conociendo como un bandido, como un forajido? Esa es la gran pregunta, la pregunta clave que lo cambia todo y que está en el centro de todo el debate sobre quién fue realmente. Vale, para entender esto, lo primero es ir al origen de todo. Tenemos que meternos de lleno en el poema, en el canto del gaucho. A ver, los datos básicos. El poema se llama El gaucho Martín Fierro. Lo escribió José Hernández y se publicó en 1872. Cuenta la vida de un gaucho en las pampas argentinas. Pero cuidado, porque no es solo un cuento. El propio autor dijo que era una especie de defensa, una apología del mundo de los gauchos. Un mundo que, justo en ese momento, estaba a punto de desaparecer. Y es que el propio Fierro lo deja clarísimo. Escuchad cómo se describe él mismo. Dice que es un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. O sea, desde su punto de vista, él no es un criminal, es una víctima de una injusticia tremenda. Pero bueno, a pesar de lo que él decía, la primera gran interpretación que se hizo de su figura fue demoledora. El primer veredicto, por así decirlo, fue tajante: barbarie. ¿Y quién estaba detrás de esta idea? Pues nada menos que Domingo Faustino Sarmiento, un estadista que llegaría a ser presidente de Argentina. Y claro, su visión no era una simple opinión literaria, para nada. Fue algo que acabó marcando la política del país durante décadas. Sarmiento fue el creador de un concepto que se volvió fundamental en Argentina, la idea de civilización y barbarie. Su teoría era que, básicamente, había dos fuerzas opuestas luchando por el alma de la nación. Por un lado, una que miraba a Europa, al progreso, y por otro, una que estaba anclada en el pasado, en lo salvaje. Y aquí se ve muy bien esa división, esas dos Argentinas. Por un lado, la civilización, las ciudades, la ley, el hombre ilustrado, ¿no?, del siglo XIX. Y por el otro, la barbarie, la pampa, el puro instinto. Y en el centro de todo, el gaucho. Para Sarmiento, el gaucho era eso, un resto de un pasado atrasado, un verdadero obstáculo para que el país avanzara. Pero claro, la historia no acaba aquí. Esta no fue ni de lejos la última palabra. La figura de Martín Fierro estaba a punto de vivir una especie de renacimiento espectacular. De villano a héroe. Un héroe épico, nada menos. Esta cronología nos muestra muy bien esta batalla de ideas. Fijaos, en 1845, Sarmiento publica su Facundo y define al gaucho como barbarie. Pasan unos años y en 1872 Hernández responde publicando el Martín Fierro como defensa. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento que lo cambia todo, llega en 1913 y el responsable tiene nombre y apellidos: Leopoldo Lugones. Pues sí, en 1913, este escritor, Leopoldo Lugones, da una serie de conferencias donde presenta su teoría, que era totalmente revolucionaria. Y para que nos hagamos una idea de la importancia del momento, entre el público estaba el mismísimo presidente de la República. O sea, el debate ya no era solo literario, había saltado al nivel más alto de la política y la cultura del país. ¿Y qué es lo que dijo Lugones? Pues algo radical. Su argumento era que Martín Fierro no era un forajido, Sino que era un héroe fundador. Y no un héroe cualquiera, ¿no? Uno con un linaje que se podía rastrear hasta las grandes figuras de la Grecia clásica, como Hércules. Es que es increíble. De repente, ese gaucho marginado y perseguido era elevado a la categoría de un semidios griego. Y claro, si Fierro era un héroe de esa talla, por pura lógica, el poema, el Martín Fierro, no podía ser solo un poema. Sino que era la epopeya nacional de Argentina. Ni más ni menos. El equivalente a lo que fue la Ilíada o la Odisea para los griegos. Lugones, con este giro, le estaba dando a la joven nación argentina el gran mito fundacional que tanto necesitaba. Pero, ¿se acabó aquí el debate? Pues no. La reinterpretación de Lugones fue tan potente que otros grupos se apuntaron y también quisieron, reclamar el legado de Fierro para sus propias causas. Se convirtió en un símbolo en disputa.
En esta tabla podemos ser un resumen de las tres visiones principales. Por un lado la de Sarmiento, Fierro como símbolo de la barbarie. Luego la de Lugones, el héroe épico, el mito fundador. Y más adelante aparecería una tercera visión, por ejemplo desde la izquierda, que lo vería como una víctima de la oligarquía, de los ricos que gobernaban, casi como un primer símbolo de la lucha de clases. Y todo esto, todas estas idas y venidas, nos llevan a la pregunta final. Una pregunta que, la verdad, sigue resonando hoy en día. ¿Por qué sigue siendo tan potente esta figura? Bueno, quizá la clave de todo está en su ambigüedad. Martín Fierro es como un espejo en el que las diferentes Argentinas a lo largo de su historia se han podido mirar y reconocer. Y es que si dejamos de lado las interpretaciones y vamos al poema en sí, vemos que contenía una propuesta de país. Sus versos dibujan un camino muy claro. Primero, darle al gaucho unas bases dignas, con casa, escuela y derechos. Segundo, un método para gobernar, empezando siempre desde abajo, desde el pueblo. Y tercero, una llamada a que fuera un criollo el que tomara las riendas del país. Al final, toda la historia de Martín Fierro nos deja con una pregunta que va más allá de Argentina. Es universal. ¿Qué historias elegimos contarnos para saber quiénes somos? Y sobre todo, ¿por qué elegimos esas y no otras? La respuesta a esa pregunta, tanto allí como en cualquier parte del mundo, es lo que define al fin y al cabo lo que somos.